que va a estar a cargo de este país. ¿Qué hay detrás de lo que la asesora de comunicación? Cynthia Viteri es una abogada guayaquileña cuya carrera política nació y se desarrolló en las filas del Partido Social Cristiano. Su madre, Leonor Jiménez, abogada, militante de izquierda, fue la primera intendente de policía mujer del Guayas y también presidenta de la Corte de Justicia de esa provincia. Viteri fue madre por primera vez siendo apenas una adolescente. Tenía 16 años cuando quedó embarazada y estudiaba el cuarto curso del Colegio La Inmaculada de Guayaquil, del que tuvo que salir por su embarazo. Pudo terminar el bachillerato en otro establecimiento educativo y posteriormente estudió jurisprudencia en la Universidad de Guayaquil. Antes de incursionar en la política, trabajó como presentadora de televisión y reportera, hasta que en 1992 empezó a trabajar en el Departamento de Comunicación de la Alcaldía de Guayaquil, cuando León Febres Cordero era alcalde. Desde esa fecha, su vínculo con el Partido Social Cristiano se fue haciendo más estrecho, hasta que en 1997 fue electa asambleísta constituyente por esa organización política y presidió la Comisión Especial Sexta, Salud, Seguridad Social y Trabajo. En 1998 y en 2002 volvió a ocupar una curul en el legislativo. Fue en este último periodo cuando el gobierno del presidente Lucio Gutiérrez cayó. Cynthia Viteri, entonces primera vicepresidenta del Congreso, asumió la presidencia de esa institución y posesionó a Alfredo Palacio como presidente de la República. Los intereses de la patria, la democracia y del pueblo ecuatoriano. ¡Lo juro! Para las elecciones de 2006, el Partido Social Cristiano postuló a Viteri a la presidencia de la República, pero logró apenas el 9.63% de los votos, quedando así en quinto lugar y alcanzando la menor votación del partido desde 1979. Tras la derrota, se generó una ruptura entre los dos grandes líderes socialcristianos, León Febres Cordero y Jaime Nebot. El distanciamiento puso a Viteri en la mitad, y en 2007 anunció su desafiliación de la organización en la que había militado durante 15 años. Sin embargo, no se alejó por mucho tiempo de la política. En 2009 se vinculó al movimiento Madera de Guerrero, liderado por Jaime Nebot, con el que logró entrar a la Asamblea Nacional y ser reelecta en 2013. Durante ambos periodos se ha caracterizado por ser una dura crítica del gobierno de Rafael Correa y de proyectos legislativos que posteriormente se convirtieron en normas, como la Ley de Comunicación y el Código Orgánico Integral Penal. Aquí, durante los mismos 5 años, se liberaban aproximadamente a 20.000 presos. ¿A través de qué? De la Defensoría Pública, de amnistías, de indultos y de las leyes que de Montecristi acá hizo Alianza País a favor de la delincuencia. En 2016, varios actores de oposición intentaron reunirse para acordar una candidatura a través de la denominada Mesa de la Unidad, que incluía a Ramiro González, líder de Avanza y exministro de Correa, a Mauricio Rodas, de Suma, y al prefecto de Azuay, Paul Carrasco, de Podemos. Sin embargo, la alianza duró poco, y Viteri finalmente anunció su separación el 31 de octubre de 2016. En noviembre renunció a su curul en la Asamblea al mes siguiente para postularse como candidata a la presidencia por el Partido Social Cristiano Madera de Guerrero. Su compañero de fórmula es Mauricio Pozo, quien fue ministro de Gobierno en la presidencia de Lucio Gutiérrez. Cynthia Viteri está casada con Joaquín Villamar y tiene 5 hijos. Amigos, hola, nuevamente estamos aquí, esta vez con la candidata por el Partido Social Cristiano, Cynthia Viteri. Muchas gracias por acompañarnos. John, un gusto como siempre. Igualmente, Sol, bienvenida, Cynthia. Gracias, John, gracias, Sol, y gracias a todos los que nos ven. Empecemos. Bueno, nosotros quisiéramos saber si es que es difícil ser mujer en un mundo político que usualmente está gobernado por hombres. El Partido Social Cristiano al menos tiene líderes tradicionalmente hombres. ¿Cómo se siente usted como mujer? Bueno, sin embargo, en los últimos 10 años, la única candidata que han tenido ha sido yo y ha sido mujer. Así es que yo no veo las cosas desde ese punto de vista. Yo creo que las mujeres sí nos cuesta más trabajo abrirnos paso en cada uno de los ambientes, no solo el político, también el privado, también el periodismo. Pero una vez que empezamos, nosotros buscamos la excelencia, lo mejor, dar lo mejor, ser las mejores trabajadoras, dar los mejores resultados. Y creo que esa es una gran cualidad que tenemos nosotras. Usted ha defendido posturas feministas, sin embargo, no sé si se denomina usted como feminista. ¿Se denomina usted como feminista? ¿Cómo se siente con respecto a eso? Para nada, yo no me denomino de esa manera. Yo defiendo los derechos no solamente de las mujeres, sino de todos los grupos que han sido atropellados, todos los grupos vulnerables, y eso no solamente pasa por el género, pasa también por los niños, por los ancianos, en este país por los maestros, por los trabajadores. Yo creo que los derechos son universales.
y no solamente de los géneros. Sin embargo, quizá aquí hay una contradicción. No sé, Jaime Nebot dijo que para salvar el Ecuador había que hacerlo con cojones. Usted no tiene cojones. ¿No se incomoda un poco con este tipo de comentarios? ¿Qué es lo que quiso decir él con eso? Ay, le pregunto a usted. No, te pregunto. ¿Trató de disminuirnos como mujer? ¿Trató de disminuirnos, de decirnos que solamente servimos para maquillarnos o para vestirnos? ¿O una forma que tienen todavía el lenguaje casi general de ver a las mujeres que trabajan, que son valientes, que pueden abrirse pasos, dicen, tiene las cualidades de un varón? Eso todavía existe en la cabeza de muchas personas en el Ecuador, pero cuando te lo dicen, si no es para ofenderte, logro entender que aún no ha sido erradicado ese lenguaje de los ecuatorianos, pero en todo caso se trata de que ven en ti cualidades que creen que solo tienen los varones. ¿Y eso no le incomoda? Para nada, ¿por qué me va a incomodar? Yo no emprendo en luchas inútiles, créeme. ¿Qué es lo que me puede mejorar o perjudicar en eso? Yo sé lo que tengo que hacer. Mi trabajo está encaminado a otra cosa, mi mente, mi corazón, mi alma, mi cuerpo, está encaminado a poder rescatar a muchísima gente en este país que atraviesan situaciones de pobreza terrible. Dedicarme a ver una palabrita más, una palabrita menos. Aunque el lenguaje crea realidades, ¿no? ¿Qué? El lenguaje crea realidades. ¿Y cuál es la realidad que trataron de crear? Que tengo las mismas virtudes que se supone solo tienen los varones. Está bien. Las mujeres, no es que está bien o está mal, no me detengo en eso, créeme. John. Cintia, el reingreso del Ecuador a la democracia se dio con este famoso Roldós a la presidencia, Bucaram al poder, en referencia a don Assad Bucaram. Si usted gana, ¿quién va a gobernar? ¿Cintia Viteri o Jaime Nebot? Cintia Viteri, yo soy la presidenta de esta nación. Además, en este programa, ¿cuál de los dos gobierna cuál? ¿Tú estás por encima de ella o ella por encima de ti? No. Es diferente la Esto presidencia, no, La ¿no? estructura es diferente. No gobiernan detrás de cámaras. No es así. Ese es un detalle, sí, concepción típicamente machista, de pensar que detrás de una mujer en cualquier ambiente tiene que haber necesariamente una figura paterna dominante. Eso No ya pasó hace necesariamente, ahí tiempo. discrepo un poquito porque hay una figura del antecedente histórico que era un paternalismo entre dos miembros del mismo género. Yo creo que tengo suficientes años ante la opinión pública nacional como para que alguien dude de mi carácter, entereza y fortaleza frente a los problemas de este país. Varios partidos optaron, y el Partido Social Cristiano incluido, por postular a ciertas figuras de televisión a la Asamblea. Aquí tenemos un video que nos gustaría que vea primero. Ahora sí llegó la bombón. Levántate, cuerpo vago, para todas las muchachas, las peladitas, las muchachonas de 40. Y ya saben, que se levanten de esa cama, porque las únicas que ganan plata en la cama son las putas. Arriba, mujeres, a levantarse. Saca pacharacocioso. Y si la que no se levanta, se la mando a Baltasar para que por el culo las haga cagar. Ahí las quiero ver. Vaya, cuerpo vago, pacharacocioso. Levante, muevan ese culo. Dale, vieja puta, arriba. Ya lo he visto, Ya. varias veces. Perfecto. Sí, lo Y sabe cuando cuál es. quieras preguntarle de algo que haya dicho la bombón, pregúntaselo No, a ella. en realidad lo que queremos No saber suelo hablar por otra persona. En realidad lo que nunca. queremos saber es cuáles fueron los parámetros para elegir, por ejemplo, La quieren mucho. Si tú fueras a los sectores más pobres, más populares del país, vieras cómo la gente la sigue, la abraza, la quiere, la llaman por su apodo, bombón. Se acercan a ella con toda la confianza y el amor del mundo. Dime, ¿es cuestionable el amor que la gente, sobre todo la gente humilde, le tenga a un personaje como la bombón? Para mí no. ese fue el parámetro, el amor que la gente le puede tener. Así es. Independientemente de una preparación o, le pregunto ahí. Una preparación. ¿A qué te refieres específicamente? Si tú fueras candidata en este momento, ¿tú crees que alguien podría cuestionar tu preparación? No, pregunto. Porque no sé justamente... ¿Qué es lo que dice la por ejemplo, ciertos Constitución? partidos nos dicen, nosotros buscamos gente que tuviera un título universitario. Otros dicen, nosotros buscamos gente que tuviera mucha acogida. Yo Gente veo que tiene como con plataforma gusto. la televisión. Entonces, Te contesto la pregunta con es, ¿cuál una es el sola, parámetro? con una sola apreciación. Gente que tiene título universitario, masterados, posgrados, honoris causa, destruyó este país. Un economista.
¿Tú crees que el parámetro va por ahí? No, por eso le pregunto. No, yo creo que es una persona que la quiere, es una persona que además de que la quieren defiende con ahínco, sobre todo a las personas que ella considera familia. Cuando pasa gente afroecuatoriana, le dicen familia, le dicen mi bombón, la quieren y ella está dispuesta a sacar a cada uno de ellos de la situación que los agobia a través de las leyes, como por ejemplo derogar impuestos. Bueno, usted sabe bien como legisladora, sobre todo como legisladora de la oposición, lo difícil que es el acto de legislar cuando no se tiene una mayoría dentro de la Asamblea, en este caso. Y ustedes están jugando todos sus cartuchos en este momento para la presidencia de la República. Y en alguna forma, ¿no creen ustedes que se está descuidando un poco la estrategia en cuanto a llegar también a la Asamblea? Es decir, ¿se están arriesgando, se arriesgarían ustedes a llegar a una presidencia sin una Asamblea mayoritaria? ¿O cuál sería la estrategia que ustedes tendrían en ese sentido? En primer lugar, el escenario, John. En estas elecciones se elige presidenta y se eligen asambleístas. Van juntos en la misma elección. Yo necesito un gran bloque en la Asamblea Nacional. Por eso en cada entrevista, cada vez que me comunico con la gente, ellos saben que el primer proyecto que voy a enviar, el único en materia tributaria que será para bajar impuestos y para eliminar impuestos, necesito un gran bloque. Por eso les digo que voten toditititititito las 6. ¿Confían ustedes entonces en poder tener mayoría o han pensado en el escenario en que tengan que negociar con una posición de país, por ejemplo? Bueno, la mayoría que tiene país ahora no se va a repetir, número 1. Número 2, yo he jugado en cancha en contra, con cancha inclinada, con árbitro en contra, con pito fuera de hora. Y en esta última asamblea, 8 legisladores, solo 8 contra 100 gobiernistas cuando aprobaron las enmiendas que convirtieron a la comunicación en un servicio público. ¿Sabe qué pasó con el resto de la oposición? Salieron corriendo. ¿Y sabe por qué? Porque nos dijeron que iba a entrar gente a golpearnos, gente del gobierno. Se fueron corriendo. Nosotros toda la votación, toda la discusión, la asumimos de pie. 8 contra 100. De esa manera estamos hechos. Hay quizá otra duda. En el tema asamblea le han cuestionado a usted por qué falta, que va al 40% de las sesiones ha ido, al 60% no ha ido. ¿No cree usted que les queda debiendo a sus electores? En primer lugar, ahora deben tener un registro mucho más grande, porque yo pedí licencia sin sueldo desde junio, si mal no recuerdo, del año pasado. Pero eso sí, la pedí sin sueldo, sin tocar un solo centavo de la gente, mientras seguía trabajando al lado de ellos. Punto 1. Punto 2, este iba a ser mi último periodo definitivamente como legisladora, y yo creo en los jóvenes. Y quería que los jóvenes tomaran la posta. Y no solamente los jóvenes de las 2 principales provincias que tiene el país, sino que consideré a un joven de otra provincia, de la provincia de Los Ríos, para que se entrene, para que vea, para que surja. ¿Como alterno, dice usted? Es, por supuesto, como alterno. Y lo ha hecho muy bien. Es un joven que ahora es candidato nuevamente a la Asamblea Nacional y ojalá que muchos más jóvenes se involucren en el quehacer político, porque como dijo alguien, no hay derecho a la queja si no haces nada por cambiar lo que te molesta. Y en este periodo, por ejemplo, ¿cuántos proyectos de ley propuso usted? Por lo menos, propuse en materia constitucional el cambiar, en materia constitucional, el abrir la posibilidad de que esa ley de comunicación deje de seguir acosando a los medios. Propuse reformas a la misma ley de comunicación para que no les cobren multa a ustedes que iban el doble, cada una vez, la siguiente el doble y la siguiente el doble, hasta quedarse con los medios. 72 proyectos he presentado yo como legisladora. Y durante este último periodo, además, en materia de fiscalización, el tema hidroeléctricas fui yo, el tema petróleo fui yo, el tema gas fui yo. Todos merecieron respuesta cero de este gobierno. En trabajo solo, en trabajo a mí, desde los 16 años a la fecha, nadie me puede cuestionar. Cintia, el candidato Dalo Bucaram le ha calificado a usted y a Paco Moncayo como golpistas. En el caso particular suyo, hace referencia a lo ocurrido tras la caída de Lucio Gutiérrez en el 2004, momento histórico en el cual usted personalmente posesiona a Alfredo Palacio como presidente constitucional de la República.
¿Se arrepiente usted de eso? ¿Cuál es su reacción ante ese evento ocurrido en ese momento? ¿Qué decía la Constitución en ese entonces, John? Porque toda pregunta debe ser estudiada antes, ¿verdad? ¿Qué decía la Constitución? ¿A quién le correspondía la sucesión? ¿Era a dedo o era al siguiente, al vicepresidente? Por otro lado, este país, y ojalá ustedes puedan revisar la historia de este país, no tenía ni presidente del Congreso, ni Corte Constitucional, ni Consejo Nacional Electoral, ni Tribunal Electoral, no había nada. Yo no fui de los que salieron corriendo, varones disfrazados de policías para darse a la fuga mientras el país podía asumir o sumirse en una dictadura. Yo tengo una cicatriz en mi cabeza, John. Por eso es que no permito que nadie se atreva a pensar que el trabajo que hacemos ciertas personas es fácil. Yo hubiera podido salir corriendo como salieron muchos, en la cajuela también de carros. Y por otro lado, hablando de Dalo, la verdad es que el papá bailaba mejor. Pero en todo caso, usted, digámoslo así de manera abierta, no se arrepiente, no le ve nada malo a ese acto. Fue un acto que, en su opinión, siguió el proceso constitucional. Por eso te pregunto, ¿a quién le tocaba? ¿Que yo salga y escoja a alguien de la calle o al que decía la Constitución? Yo me quedé para que este país regrese a la democracia. Caso contrario, era una dictadura total. El último gobierno del Partido Social Cristiano fue de León Febres Cordero. Fue un gobierno cuestionado en temas de derechos humanos. ¿Usted qué plantea con respecto a resarcir víctimas, por ejemplo, de abusos o violaciones a los derechos? La Comisión de la Verdad fue creada en mayo de 2007 durante el gobierno de Rafael Correa para documentar las violaciones a los derechos humanos y los delitos de lesa humanidad ocurridos entre 1984 y 2008. En noviembre de 2010, la Fiscalía creó una unidad especializada para indagar 118 casos que tenían documentación de respaldo para ser investigados. Según el informe de la comisión, en total se contabilizaron 456 víctimas. De estos casos, 310, es decir, el 68%, ocurrieron durante los 4 años de gobierno del socialcristiano León Febres Cordero. Además, durante su presidencia se suscitaron el 76% de los casos de detenciones arbitrarias, es decir, 205 personas, 73% de torturas, equivalente a 265 personas, 67% de violencia sexual, es decir, 85 víctimas, 29% de las desapariciones forzosas, equivalente a 5 casos, y 38% de ejecuciones extrajudiciales, que corresponde a 26 víctimas. Y me imagino que después de eso viene la pregunta de cómo levantamos Guayaquil. Tanto él como Nebot. Me imagino que viene esa pregunta, ¿no? Nos concentramos ¿De dónde levantamos Guayaquil? ¿Cómo se hizo? ¿Cómo volvió a surgir? Y te digo esto por una sencilla razón. Cuando se dio el gobierno de Febres Cordero, yo estaba en el colegio. Claro, pero me refiero a que y tiene la el presidente actual, el presidente de la República, era funcionario de Febres Cordero. Entonces invítalo y pregúntale a él. Cuando nos acepta la entrevista, encantados le preguntamos. Cada cosa en su lugar. Por supuesto. Que cada cual responda por lo que hizo. Por eso, nosotros le preguntamos con respecto a derechos humanos. O sea, ¿tienen ustedes un plan para resarcir víctimas? Ya, pero por ejemplo, en este tema de la Comisión de la Verdad. Ajá. ¿Hay alguna Te voy a preguntar yo, ¿en qué quedó el informe de la Comisión de la Verdad? ¿Al aire? Sí. No quedó al aire. Tiene definiciones. Y las definiciones... Pero no han sido cumplidas, ¿no? ¿Quién las tenía que hacer cumplir si esto fuera así? El Estado, por supuesto. Y entonces, ¿por qué me vuelves a preguntar algo a mí? Porque vamos a cambiar de presidente. ¿Y cómo quieres resucitar a los muertos para que paguen? Y hablo de Febres Cordero. Hablo del Estado. Hablo como Estado. Si mañana Cintia Viteri se convierte en presidenta de la República... Todas las personas que hayan sido violentadas en sus derechos humanos, incluyendo a Edison Cosíos en este gobierno, que le volaron la cabeza con una bomba lacrimógena, a Bosco Huizuma, que lo mataron por defender su derecho al agua, a los arrastrados de Dayuma, cuando se inició este gobierno y cuando toda la prensa y muchos de los que están aquí presentes lo apoyaban a este gobierno y se mantuvieron calladitos frente a los atropellos de derechos humanos y nadie dijo nada. Cuando murieron los del 30S, también todo el mundo calladito. Nadie se atrevió a decir qué pasó aquí. Entonces nos vamos a 30 y pico de años atrás y no vemos también los presentes. Cualquier persona, y esa es mi posición y ha sido siempre transparente, de frente, valiente, franca. Cualquier persona violentada en los derechos humanos, cualquier ser humano, va a ser restituido no solo en sus derechos, sino que también el Estado como tal
va a restituir todo lo que perdió si es que aún se puede, porque la vida no la recupera nadie. La vida de Bosco Huizuma, la vida de Edison Cosíos, la vida de los muertos en el 30S, como Friolán Jiménez, no la recupera nadie. ¿De quiénes se rodearía usted, Cintia, en caso de llegar a ser presidenta? ¿Sería un gobierno exclusivamente socialcristiano, con las clásicas figuras del partido, Jaime Nebot, Pascual del Chopo, o habría tal vez algunas otras alternativas que se consideren? El Partido Social Cristiano fue fundado como movimiento en 1951 por Camilo Ponce Enríquez y Sixto Durán Ballén. Estos dos personajes llegaron a ser presidentes de la República, el uno en 1956 y el otro en 1992, aunque este último ya se había desafiliado del partido cuando llegó a Carondelet. Esta organización política de derecha se define ideológicamente como conservadora, inspirada en la doctrina católica. Desde los años 90 y hasta mediados del 2000, el Partido Social Cristiano controló las principales instituciones del país y fue constantemente cuestionado por las intromisiones del Poder Ejecutivo en el Legislativo durante la presidencia de uno de sus líderes más destacados, León Febres Cordero, entre 1984 y 1988. Durante varios periodos legislativos, también logró consolidar un bloque mayoritario en el Congreso, hasta 2006, cuando apenas alcanzó a ganar 13 curules, la mitad de las que había obtenido en el periodo anterior. Aún así, en alianza con el PRIAN de Álvaro Noboa, el Partido Sociedad Patriótica de Lucio Gutiérrez y la UDC pudieron consolidar una mayoría opositora al recién posesionado presidente Rafael Correa. Por esa misma época, el partido se fragmentó internamente por un distanciamiento entre los dos líderes más fuertes, León Febres Cordero y Jaime Nebot. Históricamente, el Partido Social Cristiano ha estado dominado por hombres, entre ellos Heinz Meller, Nicolás Lapenti, Pascual del Chopo y Javier Neira. Tú te preguntas y tú te respondes. Bueno, son las dos alternativas. Muy bien, John, vamos. A mí me haber. encanta cuando tengo a dos periodistas, sobre todo porque quiero saber qué saben ustedes detrás de cada pregunta. Porque cuando uno pregunta, tiene que investigar antes todo lo concerniente a lo mismo. ¿De quién me rodearía? Mauricio Pozo de Social Cristiano es mi binomio. ¿Es una muestra? Rodrigo Paz es parte de mi equipo. ¿Es una muestra? Roque Sevilla es parte de mi equipo. ¿Es una muestra? ¿Quieres más? ¿No? ¿Está bien? Ok. ¿Y cuánto han pensado en su campaña, en todas las gestiones? A ver, ¿cuánto han pensado en su campaña? Esa es una pregunta que sí la he tenido y que la quería compartir con usted. ¿Cuánto ha pesado en su campaña un poco las gestiones políticas que se han dado recientemente por parte de Jaime Nebot? Porque a veces ha habido un poco esta sensación de que ha habido actitudes que tal vez van desfavoreciéndole a usted en el sentido de... Desfavoreciéndome la mejor de las alcaldías que ha tenido la ciudad de Guayaquil. No, pero me refiero más específicamente a los eventos políticos recientes. Es decir, hacer una convocatoria para una unidad que se la arma y luego se la desarma, que posteriormente se la postula a usted, se la nombra a usted como la candidata del partido y después de eso se la plantea como posible binomio de Paco Moncayo ante la prensa. Ese tipo de cosas no son... ¿Tú crees que yo voy a seguir por... ¿Le afectan en algo? ¿Afectan a mí? Pregunto. Estamos en la segunda vuelta electoral. Sol, John, estamos en la segunda vuelta electoral. Yo me deshice de pesos. La fanesca de mal sabor se la están comiendo otros. Y además hacen como los perritos cuando recién los bañan, que se sacuden para ver si así se libran de los que antes querían a su lado. Yo estoy muy bien, John. Estoy muy bien porque yo tengo otro objetivo. El objetivo de la persona que tú mencionaste es motivo de orgullo para todo el Ecuador y para el Guayaquil sobre todo. Un hombre junto con el primer alcalde de 2 periodos, León Febres Cordero, que sacaron y tú no te dejas acordar de Guayaquil de la miseria. El malecón era zona roja, olía mal, lleno de basura, violaban y se encontraban cadáveres ahí. Lo que ves ahora, la ciudad que disfrutamos, millones de ecuatorianos en Guayaquil, es una ciudad que la logramos a pulso los guayaquileños y por eso la defendemos también a pulso los guayaquileños. ¿Quieres un juicio para Jaime Nebot? Ganó 10 elecciones consecutivas y sigue arrasando en cada votación en la ciudad de Guayaquil. Este peso del que usted menciona que se lo han quitado, ¿se refiere específicamente a Guillermo Lasso? No, porque él no era parte de la unión, que yo sepa. Él se llevó todo eso y ahora se quiere deshacer de los mismos, pero allá que cada cual se haga responsable de lo que quiso y de lo que tiene.
En temas ambientales, ¿qué proponen ustedes, por ejemplo, en zonas sensibles como el Yasuní? Ahora mismo hay un conflicto en Pananza, el policía muerto. ¿Cuál es su propuesta con respecto a estas zonas sensibles en minería, por ejemplo, en Yasuní? ¿Qué propone? Tú sí sabes cómo votamos nosotros en el tema Yasuní. ¿Cómo votamos? Recuérdenos a favor del Yasuní. ¿Quiénes dimos dinero para la iniciativa Yasuní? Nosotros dimos dinero para la iniciativa Yasuní. ¿Qué es actuar en coherencia, Sol? Esa ha sido permanentemente nuestra línea y por eso tengo a Roque Sevilla a mi lado, uno de los defensores del Yasuní. Nuestros indígenas, nuestros pueblos ancestrales son los defensores de nuestra selva. Si no hubiera habido tanta corrupción, no estuvieran explotando el Yasuní, ni se estuviera hundiendo Zaruma por las explotaciones mineras, ni estuvieran poniéndole precio a las cabezas de nuestros hermanos y nuestros pueblos indígenas. Esa es la diferencia entre hacer las cosas bien, coherentemente, siempre, y tener antecedentes de haberlas hecho siempre igual, al que ahora vengan a defender algo por lo que no se lo jugaron nunca. ¿Y qué harían ustedes? ¿De quitar concesiones? Bueno, yo creo ya también lo lo proceder en este tema. Bueno, aunque ya también fue público porque dimos una rueda de prensa y me imagino que tú lo sabes, tenemos a Roque Sevilla justamente a nuestro lado porque si el Yasuní está acabando con la vida, es decir, la naturaleza en nuestro país, yo termino la concesión de esa zona, así de sencillo. ¿Se puede? O sea, claro que se puede. Cuando está de por medio la afectación de vidas, todo se puede. ¿Ustedes tienen en su equipo mujeres? Porque nos ha mencionado un montón de hombres muy capaces. ¿Tiene usted mujeres en su equipo? Además de en el equipo económico, que está Margarita Andrade, casi todo mi equipo, Susana González, jefa de campaña, Natalie Viteri, mi abogada en campaña, Mónica Zamora, Isabel Ospina, Amalia Gallardo, María Luisa, creo que necesitamos un hombre dentro de nuestro equipo. Recuerdo yo que usted hizo en la asamblea, preparó incluso un video en el que ponía partes de frases, expresiones del presidente Correa, frases machistas, frases agresivas, incluso a usted le habló el tema del maquillaje. Pero no, esa frase no la puse. No, esa no la puso. No, por supuesto, eso fue mucho antes. No, sí, claro, yo sé, este de aquí fue en 2012, si mal no me equivoco. No tanto, fue 2013. Creo que el año, fue en este periodo. Yo estaba cubriendo la asamblea, así que debe haber sido 2012, 2013. En todo caso, usted hizo un video en el que repetía todas estas expresiones machistas del presidente y usted llamaba a las asambleístas, les decía, ¿por qué quieren sancionar en el tema de Dalo, me parece que fue? ¿Por qué quieren sancionar a Dalo? O sancionen a Dalo, pero también sancionemos, incluso había una moción para sancionar las expresiones machistas, vinieran de quien vinieran. Sin embargo, cuando son de Jaime Nebot, parece que las minimiza. ¿Las minimizo? ¿Me ha ofendido en algo el alcalde? Recuérdemelo. No, o sea, me refiero a este tipo de expresiones. Cintia, no sé si ofensa, pero sigue siendo machista decir que tiene cojones. Eso? El machismo, ¿Y no le preocupa? El machismo me preocupa. Sí, por supuesto, a mí también. Sí. Sobre todo el machismo que mata. Sí, por supuesto. Donde quedan, además, en este mes, 9 contabilizadas, 14 declaradas, mujeres que murieron a manos de los hombres. ¿Sabe qué? Entre una palabra de que si tengo las virtudes de un varón y defender la vida de mujeres de este país, opto por la vida. Por eso presentamos el botón antipánico, para que los niños de este país puedan aplastar una simple aplicación. Ya, no es el botón que... No, es el botón que recién ahora el gobierno quiere anunciar como motivo de auxilio. El botón antipánico como aplicación de tu celular no existe. Sí, el botón antipánico, si mal no recuerdo... ¿Y conectado con quién? ¿Quién va a tu auxilio? Las UPC de los barrios. ¿No? Yo estoy hablando de violencia de género. ¿Y quién iría en auxilio ahí? Una policía especializada de violencia de género. ¿Tú sabes quién trata los casos de violencia? No, te pregunto, ¿sabes quién trata actualmente los casos de violencia física o psicológica? ¿Sabes quién? Cuéntenos quién. Los trata el juez común, penal, en medio de violaciones, narcotráfico, secuestros, asalto a blindados. Tiene que tratar el caso de una mujer que le cortaron las manos con un machete. ¿Qué voy a hacer yo? Todos los casos, todos los de violencia doméstica, psicológica y física que pasen de los 3 días de curación van a ir ante jueces especializados de familia que ahora solo tratan
lesiones que tienen hasta 3 días de curación. Voy no solamente al botón antipánico. Las mujeres que no tienen ese celular para bajar la aplicación van a tener un número distinto al 911, porque el 911 también atiende todo, en medio de todo. La violencia de género quita vidas a mujeres, deja huérfanos a niños y quita vidas a niños también. Va a haber otro número distinto al 911 para que los niños puedan llamar urgentemente y rescaten a su madre y los rescaten a ellos. Una policía especializada, porque voy a contratar más policías y además van a haber refugios donde las mujeres maltratadas con sus hijos puedan acudir, puedan tener rehabilitación y encaminarme también a la rehabilitación del agresor. En este tema conozco mucho porque mi madre fue la creadora de la ley contra la violencia de la mujer y la familia. Y además he planteado ante la opinión pública nacional una consulta popular que aleje para siempre a quien haya asesinado niños en mi país o a quien haya cometido femicidio. Ellos tendrán cadena perpetua, si así lo dice la gente, a través de consulta popular. ¿Plantea cadena perpetua para qué casos? Solamente en el caso de asesinatos de niños y en el caso de femicidios. En esos casos no quiero a alguien que haya matado a un niño cerca de nuestros hijos. Sencillamente no lo quiero. Usted estaba mencionando, Cintia, los eventos realizados por las alcaldías socialcristianas de León Febres Cordero y de Jaime Nebot. Los presentaba también, pues, usted los presentó como los logros. Pero así como pueden haber cosas que se cataloguen como logros, también hay cosas que han sido cuestionables. Y ahorita que se estaba hablando del aspecto de la policía. Aquí ninguno de los dos ha tocado temas positivos. Pero si quieren, yo me desenvuelvo en cualquier cancha. Adelante. Para gobernar uno tiene que tratar con las cosas que son cuestionables. Exactamente, por eso nos preocupa. Por eso te digo que tú estás de un lado, pero si me quieres en esa cancha, encartar. Una de las cosas que nos llama la atención dentro de toda no hay una propuesta hasta ahora, ya logré decir una, pero bueno, vamos adelante. Dentro de toda la gestión que nosotros, dentro de la gestión que se ha hecho en las alcaldías de Guayaquil, lo que sí ha sido cuestionado es un poco la gestión de la Policía Metropolitana. Han habido hasta videos en los que se ve que hay un abuso que puede ser cuestionado incluso como abuso de los derechos humanos. ¿Cuál sería su reacción ante esa situación en particular que se ha dado y cómo se podría garantizar que cuando el Partido Social Cristiano llegase al poder, esas situaciones no van a pasar del espectro solamente de Guayaquil a escala nacional? ¿Tú me ves cara de maltratadora? ¿Tú me lo estás diciendo a mí? Número uno. Número dos, ¿sabes qué pasaron con esos policías? Fueron despedidos, fueron separados de la institución. Eso es lo que hacemos con la gente que actúa mal. Nosotros lo hacemos de frente. No vamos a visitar a personas involucradas en actos de corrupción a la cárcel, ni tampoco dejamos que se vayan a matrimonios de los que nunca vuelven. Nosotros actuamos directamente. Policía que maltrate gente, fuera, se va de la institución. En el tema impuestos. Además, que se le sigue el proceso aparte. En el tema impuestos, usted planteaba una reducción de impuestos. ¿Qué impuestos son los que plantea reducir? Varios. O eliminar. Varios. El anticipo de impuesto a la renta se va. El impuesto a la salida de capitales se va. La subida del 10 al 75% del impuesto a la plusvalía se va. La última reforma que subió el ICE se va. Las salvaguardias y los aranceles que tienen a la gente huyendo a Colombia o huyendo a Perú para comprar los artículos de primera necesidad, en un caso se va y en el otro serán reducidas. Eso parte de los impuestos, también el impuesto verde, que se le cobra a la gente que menos tiene, porque si tuvieran dinero, entonces se comprarían el vehículo nuevo, pero le cobran al que menos tiene, ese también se va. Y esta pérdida de este monto por recaudación, ¿cómo se compensaría o cuál es la idea por el tema liquidez, por ejemplo? ¿Sabes que el 80% de los ingresos en materia tributaria provienen del IVA y del impuesto a la renta? Solamente el 20% vienen de los otros impuestos. No solamente que no sería un problema. Yo voy a delegar a través de alianzas público-privadas, gastos de inversión, varios sectores, como por ejemplo aerolíneas, como por ejemplo mantenimiento de vías, como por ejemplo farmacéuticas, y libero 5.000 millones del presupuesto general del Estado para dedicarlo a ¿qué? Restituiré las escuelitas del campo. Ya que estamos hablando de temas que a ustedes les interesa, yo creo que a las mujeres de mi país les interesa cómo soluciona su vida. Y yo voy a restituir las escuelitas del campo. Voy a eliminar el examen del CENESID para que los chicos puedan estudiar lo que quieran libremente en las universidades y cerca de su hogar. Y también voy a eliminar la tabla
de consumo de drogas. Voy a crear centros de rehabilitación, no solamente para el consumidor, sino también para las madres. Nosotros tenemos que saber detectar síntomas respecto de nuestros hijos, a saber si están consumiendo o no. Y por otro lado, voy a terminar con lujos. Vamos a hablar del presente. Mientras el presidente tiene 2 avioncitos ahí, nuestros niños van filo a filo en la carretera para poder llegar a sus colegios. Eso se acabó, yo vendo los aviones. Mientras un ministro tiene 100 asesores, hay una sola maestra para 3 grados. Eso se acabó. Se va el ministro y se van sus asesores también. Mientras este gobierno gasta en un día $400.000 en un campeonato del encebollado, cada persona que me está escuchando tiene que contar los centavos para reunir 25 o 30 centavos y trasladarse de un lugar a otro. Los asambleístas no vuelven a salir del país con plata ajena. El que quiera irse, que se pague el pasaje. Y quien habla como presidenta de esta nación va a andar en su vehículo particular. Yo no necesito ni estoy acostumbrada a tomar el dinero que otros necesitan para salvar vidas en este país. Usted menciona este tema que me parece muy interesante porque hay muchos ciudadanos, muchos sectores de opinión que cuestionan, por ejemplo, el tamaño del Estado, ministerios, secretarías. ¿Qué va a hacer usted con eso? ¿Reducirá las entidades públicas? ¿Reducirá los ministerios? ¿Eliminará el de la felicidad? ¿Qué va a hacer con eso? Aun cuando el Ministerio de la Felicidad se va a eliminar, porque la gente no tiene por qué pagar a alguien que ande abrazando árboles o majando lodo, eso no representa sino alrededor de 3 millones al año. La gente que trabaja, el funcionario público que trabaja es padre de familia o madre de familia, trabaja como tú o como tú. Que este gobierno los haya incorporado y haya engordado el Estado, no es culpa de ellos. Mientras ellos trabajen, yo no voy a dejar en el desamparo a familias. Yo creo empleo, no lo quito. Y cuando el sector público, las alianzas público-privadas, podamos destinar ciertas áreas, como por ejemplo la aerolínea, al sector privado ya no le va a costar al Estado. Ya esas personas, sin perder un solo día de empleo, de salario, pasarán ya a la nómina del sector privado y yo voy a liberar recursos para atender lo que a mí me interesa. ¿Qué me interesa? La salud, la educación, la justicia y la seguridad, que son las tareas que como presidenta de esta nación voy a llevar adelante. Cuando hablan de la generación de empleo, es fácil de decir, yo voy a generar empleo. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuántos? Nosotros sí lo decimos. ¿Cómo? El plan de vivienda, por ejemplo, a nivel nacional, sin entrada, a 20 años plazo y con cuotas de $150, ¿sabes cuánto le cuesta al Estado? 0. Porque lo haré tal cual lo estamos haciendo en Guayaquil, en una alianza con el sector financiero privado, empresas de la construcción, empresas que venden materiales de la construcción y daremos trabajo a decenas de miles de obreros, maestros, arquitectos, ingenieros civiles, gasfiteros, electricistas, el que pone el vidrio, el que pone los aluminios, el que pone el tumbado, el que pone el techo. Eso es lo que me interesa, Sol. Eso es lo que me interesa a mí como presidenta de esta nación, devolverles el trabajo que les arrebataron por un lado y crear nuevas fuentes de empleo para las personas, tanto a los jóvenes que les piden experiencia y no les dan la oportunidad de tenerla, como a las personas pasadas de los 35 años de edad, que los excluyen por edad, y eso no se logra a través de decretos, eso se logra a través de confianza, de seguridad jurídica, de inversión, de rentabilidad, que produzca a la vez empleo en este país. Y bajando los impuestos, como tú decías, vamos a bajar los costos de producción, bajando el costo de la energía eléctrica, bajo los costos de producción, bajando la tramitología, bajo los costos de producción y logro 2 cosas, los precios más baratos. Las empresas venden y contratan, genero empleo, y el Estado recauda más por volumen, no por subida de impuestos. Por ejemplo, en este tema que usted menciona, bajar impuestos, ¿es similar la propuesta al que hace el candidato Lasso? Porque ahí la duda quizá es, son 2 opciones de derecha. Al separarse, ¿no dividen los votos en lugar de poder hacer una sola propuesta por una ideología similar? ¿O cómo pensamos diferente? Él tiene su propuesta, yo tengo la mía. Yo respeto la de él, que tú y los demás respeten la mía. ¿Pero en qué se diferencian tanto? O sea, ¿cuál es la diferencia sustancial, por ejemplo? Yo hablo, además de bajar los impuestos, yo voy a subir el sueldo a la gente en este país, al sector privado de este país. La gente necesita ganar más. Solo la gente con más plata en el bolsillo puede comprarle al que vende artesanías, al que vende ropa, comida, al que vende objetos de cuero, al que vende zapatos. ¿El salario mínimo subiría? Por supuesto, de eso estoy hablando. Subir los salarios de las personas en el sector privado. Esa es una diferencia sustancial
con la propuesta del otro candidato. Yo creo que lo mejor es poner plata en el bolsillo de la gente, no quitársela a través de impuestos. Por ejemplo, en un tema que no tocan mucho los candidatos, cultura. ¿Qué propuestas tiene usted para el tema cultura? El tema no solamente que no lo tocan, ya existen varias discusiones en materia legislativa en el mismo plano. ¿Qué es cultura en lo general? No solamente viene a través de la educación, sino de incentivar ciertas áreas, como por ejemplo el arte, como por ejemplo la música. Nuestros jóvenes ya no piensan igual que nosotros. Nuestros jóvenes eligen otras carreras, tienen otra manera de pensar, actúan diferente, hablan diferente. Mientras a nosotros tal vez optemos por una profesión donde tengas un sueldo, ellos a lo mejor quieren ser artistas, ellos a lo mejor quieren bailar, ellos a lo mejor quieren becas para poder irse al exterior, a instituciones reconocidas a nivel mundial para prepararse. ¿Qué voy a hacer? El que tenga esa vena cultural, él va a tener el apoyo del Estado a través de becas para que pueda profesionalizarse en el exterior, además de toda la capacitación y estudios que pueda tener en mi nación. ¿Usted podría definirnos su visión personal de lo que debe ser la gestión cultural, hacia dónde va, qué es cultura y qué no es cultura dentro de la labor de un gobierno? ¿Qué es cultura y qué no es cultura? La pregunta es medio rara. ¿Qué es lo que quiere decir con lo que no es cultura? O sea, ¿qué abarcaría su gestión cultural? Te estoy diciendo, ya te respondí. Voy a apoyar tanto a cada sector artístico del país, y aquí hay una preocupación y vale la pena aclararla. Dentro de la ley de comunicación, los artistas nacionales están protegidos. Al derogar la ley de comunicación, ellos creen que se van a quedar fuera de esta protección y no es así. Van a ser incorporados a la ley de cultura. Y los jóvenes, hombres, mujeres, que se comunican a través del lenguaje de señas en los medios de comunicación, también están incluidos en esta ley, pero ellos van a pasar a la ley de discapacitados, de discapacidades. Todos los sectores que no forman parte del objetivo de esta ley, que es aprisionar a los medios, van a estar protegidos en las leyes correspondientes. ¿Cuál sería su ministro de Cultura, por ejemplo? Nunca te lo diría, porque este gobierno lo haría pedazos en 2 segundos. Ahora, lo que sí te puedo decir es las características. Tiene que ser un hombre honesto, conocedor del área, experimentado, transparente, y no me interesa su filiación política. ¿Qué ocurriría con los fondos que manejan ahora los museos y los fondos concursables que ahorita están proponiendo? ¿Se los mantendría? ¿Los fondos qué, perdón? Los fondos concursables. ¿Ya? Es decir, dentro de la nueva ley se están estableciendo fondos para poder permitir desarrollo de proyectos artísticos. ¿Se mantendrían? ¿Se revisarían? Todo lo que es bueno voy a mantener yo. Esto no se trata de desbaratar lo bueno. Se trata no solamente de mantenerlo, sino de mejorarlos. El sector, todo el sector de la cultura, y ahí incluyo a los museos, necesitan apoyo económico, porque lamentablemente en el país no hemos llegado a un punto en que la cultura sea rentable realmente y que se pueda autosustentar. El Estado necesita incentivarla, apoyarla y mejorarla. Y ahora que estamos tocando un poco el tema, me gustaría... ¿Por dónde venía tu pregunta? Porque yo sé que siempre ustedes hacen un preámbulo antes de preguntar lo que realmente quieren. Y más o menos, pero vamos, ya nos está descubriendo Lo conozco, usted. Así es. Bueno, ya que estamos tocando un poco este tema, me gustaría que usted describa, además un poco de lo que se ha mencionado ahorita en la gestión cultural, algo que a usted objetivamente le parezca como positivo dentro de este gobierno, algo que usted pueda decir, bueno, sí se ha hecho bien al menos este ese aspecto. Es el objetivo, por eso las preguntas al inicio del Partido Social Cristiano, ustedes hace 30 años, 200 años. Ese era el inicio, el aplauso al gobierno. Invita a Lenín, él te puede hacer propaganda del gobierno. Lo que nosotros queremos es precisamente ver la capacidad crítica que tengan todos los candidatos. Todos la poder tenemos. definir las cosas que sean buenas y las que sean malas. Y yo tengo esa capacidad crítica también para pensar. poder saber por dónde viene cada uno, y te voy a responder. Yo creo, por ejemplo, que en materia tributaria, hacer que los que no tributaran, esto me refiero a los grandes grupos económicos, tributen, yo no solamente lo voy a seguir, sino que lo voy a mejorar. Esa es una parte que debe continuarse en este gobierno. Pero cuando tú me hablas, por ejemplo, de las escuelas del milenio, yo te contesto una cosa, se van a mantener, pero con la libertad de cada niño que vive en el sector, vaya allá. Y voy a restituir las escuelitas del campo para que no sucedan tragedias que me imagino que tú conoces. El año pasado, de niños en una camioneta trasladados desde el campo a la escuela del milenio y murieron al volcarse la camioneta, lamentablemente en el agua. Cuéntenos un poco, quizá, para
profundizar un poco. ¿Qué pasó en Venezuela cuando la tuvieron retenida? ¿Usted se fue? ¿Cómo fue ese asunto? Lo que tiene que ver conmigo... Lo que es tuvo que ver con problemático. usted, lo que le retuvieron a usted allá. Para mí lo más importante es lo que vi allá que le pasaba al pueblo venezolano. Lo que pasara conmigo, yo ya estoy aquí, estoy bien. Peores cosas he pasado en toda mi vida y me he repuesto. Pero lo que aprendí allá, y vine con más ganas aún acá al Ecuador a ser candidata a la presidencia, a presidir este país, es evitar que los hombres, mujeres, niños les pongan sellos en la muñeca para conseguir un pollo o para conseguir medicinas. En las filas hay personas que hieran al que va adelante para adelantarse un puesto. Eso es hambre, eso es persecución, eso es miseria, eso es miedo. Por eso el modelo del socialismo del siglo XXI lo voy a erradicar de este país, porque empobreció Venezuela, también contaminó la Argentina de los Kirchner, también contaminó Brasil respecto de las mismas prácticas que finalmente estas naciones están dando un vuelco. Y ahora Ecuador va a dar un vuelco, ahora el 19 de febrero en las elecciones. Yo voy a la segunda vuelta y es conmigo, señor presidente Correa, con quien se las va a tener que ver. Así es que deje de estar A mí me jugando. tocó un Es tema conmigo. interesante, todo el tema corrupción, todas las denuncias enormes y gravísimas que ha habido ¿Del en este gobierno? Pues sí, por Sí. supuesto, de corrupción. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Van a fiscalizar? ¿Cuál es el plan para poder un poco saber qué está pasando? Los nombres de Odebrecht, por ejemplo. ¿Qué van a hacer ustedes con respecto a toda la corrupción que ha habido en este gobierno? Tres Todas cosas. las acusaciones. Tres cosas. Primero, una veda cívica. Esta veda cívica consiste en que ninguna persona, ya seas tú o tú, natural o jurídica, involucrada en hechos de corrupción, pueda concursar en temas con el Estado. Nunca más. Y esto no es nuevo, ya existe en otros países. Número dos, yo voy a recabar los informes de las comisiones anticorrupción. Las que Y han sido juntos, perseguidas. Las que han sido perseguidas por este gobierno. Y juntos con el mismo, con una comisión de, por ejemplo, las Naciones Unidas, ponerla a las órdenes de la justicia independiente, que ese es otro capítulo. En tercer lugar, si los delitos de lesa humanidad se persiguen fuera de las naciones, ¿por qué el delito de corrupción no? Yo creo que este delito, el de corrupción, le ha quitado vidas a niños pobres en mi país. Le ha quitado la oportunidad a hombres y mujeres en mi país, la medicina a ancianos de mi país, que ahora solo reciben paracetamol o cápsulas vacías. Por eso voy a entablar comunicación, reuniones y acuerdos a nivel internacional para que el delito de corrupción sea igual que el delito de lesa humanidad y los persigamos fuera de las fronteras, Estados Unidos, España o inclusive en Bélgica. Por ejemplo, ahí en tema fiscal, ¿cómo vamos a hacer si ¿Cómo tenemos en un tema fiscal fiscal? amarrado, por ejemplo? Todas Si es las que hay autoridades, una- todas las autoridades que deje este gobierno, todas se pertenecen al gobierno. A través de consulta popular será el pueblo quien decida si continúan o no en sus funciones. Y esa consulta popular será rápida, me costará menos que una asamblea y además los resultados serán los verdaderos, porque serán resultados a través de la voluntad del pueblo. ¿Y cómo se elegirá? Si ya no hay Consejo de Participación Ciudadana y todo esto, El ¿cuál es el Consejo mecanismo? de Participación Ciudadana está formado por personas allegadas al gobierno, vestidas de sociedad civil, igual como se vistieron de medios de comunicación comunitarios en el concurso de frecuencias, o como se disfrazan de denunciantes en los casos de corrupción, en la justicia. Voy a empezar por el Consejo Nacional de la Judicatura, por ejemplo, que es el que maneja los hilos de los jueces amenazados con destituirlos si no cumplen lo que les dice el gobierno cada sábado. Y la Corte Principal, la Corte Suprema, será elegida por cooptación. Tú sí sabes lo que es la cooptación, a través de concursos, ahí sí de la sociedad civil, y esta Corte designará al resto de los jueces. Se acabó la manipulación con hilos de la justicia como si fueran títeres en este país. Y los nombres, fiscal, por ejemplo. El fiscal, el contralor, el procurador, el superintendente, el defensor del pueblo, el defensor público, todos son nombrados por una sola mano, que es el correísmo. Yo voy a sacar la participación de un consejo, este quinto poder que se ha dedicado solamente a eso, a obedecer las órdenes del gobierno de turno. ¿Cómo se elegirán? A través de concursos transparentes, concursos reales, de la sociedad y no de personas disfrazadas de sociedad. A nosotros nos gustaría saber, de todos nuestros candidatos, las posturas que tienen en tres aspectos. Vamos. Eh, Te ponen muy solemne para eso. Así es que... En cuanto al aborto, la legalización de drogas y el matrimonio igualitario. Cumplimos entonces con preguntarle eso también a usted. Por supuesto. Yo soy defensora de la vida desde su concepción.
y en todas las expresiones, en todas sus expresiones. Por eso no solamente son los niños, también es la naturaleza, también son los animales, por un lado. Y esto tiene un antecedente. Yo fui madre adolescente, 16 años, rechazada de la sociedad, rechazada por los sistemas educativos y además en los 2 primeros meses con rubiola. Y mi médico me dijo que mi niña iba a nacer con serias discapacidades. Opté por la vida a los 16 años, tengo 51, opto mucho más por la vida que en cualquier momento de mi vida. Ahora, el matrimonio igualitario yo no creo que sea necesario en el país, yo creo que hay discusiones y problemas que resolver mucho más profundos como es el hambre, por ejemplo, como es la falta de empleo. Pero adicionalmente, y me imagino que eso conoces, este gobierno puso en la Constitución la unión de hecho, con la misma protección civil que tiene un matrimonio. Ahí está, lo puso este gobierno, la gente votó por esa Constitución, pero de ahí a ir a un matrimonio no está en mis planes, para nada. No presentaría en ningún momento un proyecto en ese sentido. Candidata, ¿eso no es gobernar un poco con su moral? No. ¿Similar a lo que hace el presidente? Ah, sí, similar a lo que hace el presidente. En el tema moral, Lo que ¿no? te respondo es cuál es mi visión. Y te voy a responder con una sola pregunta. Si en este país, y ahí vamos a responder no con moral, sino con leyes, si en este país no hay pena de muerte para el violador, ¿por qué debería haber pena de muerte para una de las víctimas? ¿Eso es moral? No, eso es defender la vida. Y el Estado sí va a intervenir ahí de una manera específica. Los niños que no puedan ser mantenidos en el hogar porque la madre sufrió un trauma como este, serán tomados por mí como presidenta de esta nación. Y les buscaré el hogar donde le puedan dar todo el amor que ellos merecen. Eso haría con un hijo de alguna amiga mía. Eso haré con un hijo de cualquier mujer en este país. ¿Se seguirán yendo presas entonces las mujeres que aborten? Lo que está en la ley y en la Constitución no está de ahora, de 10 años, y tú lo debes saber, Sol, ¿no? No está en esta década. Claro, pero hay algunos que plantean antes. reformas, ¿no? Por ejemplo, para ciertos casos como el de violación. Entonces, en este caso no. pregúntales a ellos. No, por eso le pregunto a usted. En este caso se mantiene como estaría el código. Yo lo mantengo como estaría el código. No vas a optar. ¿Por qué defienden la vida del violador y no les pasa nada a la vida de una de las víctimas indefensas, como es la que está en el vientre de una madre? Si hay solución, sí. Yo como presidenta me haré cargo del bebé. Yo como presidenta le daré hogar al bebé. Yo como presidenta protegeré a la madre y la ayudaré en todos sus traumas que me imagino deben ser tremendos. Pero protegeré al fruto que está en su vientre. Ahorita en la actualidad hay 153 mujeres que están presas por aborto. Y el 45% de esos casos son abortos espontáneos. ¿Cuál sería la postura que ustedes tomarían para poder discernir Bueno, esto? eso le corresponde a la justicia, pues tú estás acostumbrado a que el presidente mande en la justicia. No eso no es necesariamente. parte. Pero uno como gobernante también debe tener una postura ante este tipo de situaciones. Como gobernante no puedes interferir en la justicia. Eso es mala costumbre. Es este gobierno que a través de las sabatinas dice quién va preso y quién se libera. La justicia es de los jueces. La Pero presidenta no interviene. usted ha tenido una larga trayectoria como legisladora. Y he Entonces, defendido siendo la vida legisladora siempre. y pasando ya, aspirando ya a un puesto de gobierno, tendría también la posibilidad de discernir qué proyectos de ley se podrían presentar y cuáles serían las aspiraciones o los objetivos que deben tener esos proyectos de ley. Tú me vas a preguntar 20 veces si defiendo la vida, 20 te voy a contestar que sí. Mi pregunta va específicamente sobre la situación en la cual hay mujeres que por casos de aborto Y mi espontáneo... respuesta específica es una justicia independiente, con peritos independientes, con médicos legistas independientes. Eso es lo que depende de mí como presidenta, no intervenir en la Es decir, justicia. que todavía las Quien mujeres... interviene en lo poco, interviene en lo mucho. Y cuando quieras preguntarle sobre esos casos, pregúntale al juez que intervino en la causa. Yo no soy fiscal, yo no soy juez y tampoco soy pesquisa. ¿Mantendríamos entonces una ley que todavía hace que las mujeres Cuando que tengan tú la aborto quieras, natural, si tú la que vayan a quieres la cárcel presentar, también entonces? Si tú la quieres presentar, preséntala. La Constitución te lo permite con firmas. Ya casi para cerrar, usted es una defensora del tema, más bien, esto es una atacado constantemente a la ley de comunicación, aquí ha mencionado algunas cosas sobre esta ley. Una cosa es atacar, sí. Sí. otra cosa es defender la libertad de expresión. De acuerdo. Y el derecho que tiene cada persona en estar informada. Usted está absolutamente a favor de la libertad de expresión, medios, todo esto. O sea, ¿A qué viene tu pregunta? Resúmela y dímela. Que hace un mes hubo un intento de censura de su equipo de comunicación por una entrevista con La Avena, si mal no recuerdo. No tengo la menor idea de qué es La Avena.
y le pusieron a usted a una mujer que había abortado, me parece. Sí. Y luego su equipo de comunicación ejerció presiones sobre estos chicos periodistas para que no sacaran esta entrevista. ¿Tú me estás acusando a mí de eso? ¿Tú sabes que esa es una acusación grave? Por eso le quiero preguntar. Voy a preguntar. Número 2, por eso déjame terminar la pregunta para que sepa de qué voy. Que no sacaran. ¿Tú crees que el relacionista público tiene poder sobre un medio de comunicación? Hubo presiones y usted sabe que puede haber presiones. Yo no sé absolutamente nada. Un momentito, Sol. Por eso le voy a preguntar. Déjeme le pregunto, pero déjeme terminar mi pregunta. Déjeme terminar mi pregunta. No hubo ningún tipo de presión. No pasó en lo nada. absoluto. Lo único que sí sé es que una jovencita, a través de lo mismo que estás haciendo tú, y tú, quería que yo declare algo que nunca voy a declarar. Soy defensora de la vida y por más presión que ambos ejerzan, yo he estado sometida a más presiones en mi vida. La jovencita quería la misma respuesta tuya y tuya y no lo lograron. No 20 veces me preguntan que no sea lo mismo. más falsa. Lo único que queremos saber es... respondo que soy defensora de la vida. Está bien, defensora de la libertad de expresión y nunca me verás a mí diciéndole a alguien que no me entreviste. Es más, ¿estuve o no estuve en la entrevista? Claro que sí, por supuesto. Entonces, aquí estamos. Hablé, no, me refiero a la entrevista que hace. No, por eso le pregunto yo. ¿Hablé o no hablé con la pregunto. jovencita? Además de que te comento una cosa, gracias a Dios yo soy abogada, porque ella lo que estaba haciendo era confesarme un delito. Y yo como abogada puedo guardar la reserva, gracias a Dios, y eso hice. Guardar la reserva, proteger a la jovencita y mantenerme firme en una posición que ni tú ni nadie va a hacer que cambie. Defender la vida. Yo creo que le estamos agradeciendo a usted todo este ciclo de preguntas que hemos tenido en esta y entrevista. Yo les agradezco a ustedes. Vamos a terminar. No hay presión que con mí pueda. No hay ningún intento de presionar, no se preocupe. No se les notó para nada. De verdad, bien sutiles ambos, ¿eh? Bien no sutiles. No hay ningún intento de presionar. Nosotros siempre terminamos con esta pregunta con todos los candidatos y es, ¿qué haría Cynthia Viteri el día siguiente? ¿Si me ganara la lotería? Sí, el día siguiente que perdiera las elecciones. Yo voy a estar en la segunda vuelta. Así es, ¿qué haría el día siguiente que gane las elecciones? Presento el primer proyecto para bajar los impuestos. Elimino la tabla del consumo de drogas. Elimino el examen del CENESID y además vuelvo a las escuelitas del campo. Y si perdiera las elecciones por la realidad estadística de que son 8 candidatos. Además de eso, también voy a hacer... Bueno, pregúntale a los que van a perder. Yo te respondo lo que voy a hacer. Voy a bajar impuestos en este país, voy a generar empleo. ¿Usted está totalmente segura que ya está en la segunda vuelta? Totalmente segura. Yo estoy en el centro de dos grandes poderes que ni con la presión de medios de comunicación que tienen a su disposición han podido conmigo. Ni el poder político por un lado, ni el poder económico por otro. Yo estoy en el centro, justamente en el corazón de cada hombre y mujer de mi país. No hay escenario negativo entonces. Para no hay Ecuador, ese escenario en el que... Totalmente positivo. Es un cambio positivo, un cambio de verdad. Así es que a rayar todos, todititititito las 6. Muchas gracias, un gusto haber podido conversar con usted. Y no se crea que todos nos acusan que somos los... Dalo nos dice que somos socialcristianos, los socialcristianos que somos de país. Yo sé perfectamente. Yo he estado, en mi vida desde los 16 años he conocido cada golpe a muchas personas. Por eso cada vez que me preguntan algo te digo abrevia. Yo sé que tu antecedente tiene otra pregunta. No, pero nuestra función es aquí ahorita cuestionar. Y así como hemos cuestionado a usted, le hemos cuestionado a todas las personas. No me quejo de los cuestionamientos. Sí, no, tranquilo. No me quejo de los cuestionamientos. Me quejo de que hagan... Ni siquiera me quejo, yo no soy mujer de quejas. Yo soy mujer de respuestas, de planteamientos firmes, de frente. Y no acepto presiones de nadie, de ningún tipo. No la acepté del poder, no la acepto del poder económico, no la voy a aceptar de nadie que quiera hacerme cambiar de posición. Muchísimas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias si llega a ustedes segunda por la vuelta, ojalá vuelva a una segunda entrevista con el que Sin quede. ningún problema, sin ningún problema. Y cada vez, totalmente, sin ningún problema vengo acá. Además de que espero que ahí en adelante me permitan decir las cosas buenas que voy a hacer por este país, ¿no? Tenemos todo su plan subido en nuestra página web, entonces todos nos Pero me gustaría también contarlo. Por eso en medio de cada cuestionamiento de ustedes, hablando de otros temas, yo me podía comunicar con cada uno de los hombres y mujeres que me están mirando, a decirles que van a tener vivienda sin entrada, a decirles que van a tener guardería donde van a trabajar las mujeres pobres de mi país, las amas de casa, las madres solteras del mismo barrio, a decirles que vamos para un cambio positivo y a decirles que sus hijos van a entrar a la universidad.
sin ese examen de ingreso. Restituiré los derechos de los maestros, restituiré el fondo de cesantía que les quitaron, el 40% a los jubilados, las utilidades mermadas a los trabajadores. ¿Por qué? Porque ya lo hice como legisladora y lo haré mejor como presidenta. Muchas gracias. Gracias, Cintia. Gracias a todos ustedes, amigos de Ejecutivos.